Aquí Luis Ángel Rodríguez, asesor virtual, generación 84, eh, la semana número 3. Bienvenidos a semana número 3 del módulo 4, llamado Textos y Visiones del Mundo. Eh, Déjenme compartirles al inicio de la presentación para después ir progresando poco a poco. Estamos en, como les dije, la semana número 3, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Y estamos más o menos a la mitad del módulo, lo que significa que en esencia nosotros podríamos, digamos, conocer eh, a grandes rasgos cuáles son ya las características de los trabajos que debería estar entregando y cuáles son las características que debería estar evitando, ¿no? En ese caso, en muchos casos, se considera, ya ustedes habrán tenido cuenta, porque ya se calificaron 4 de sus trabajos y considero que es bastante importante. eh, ya es conocido, me parece, y no exagero cuando digo que es de sobra conocida, que ustedes puedan revisar la presentación y los videos de las sesiones, etcétera, ¿no? Entonces, yo considero que ya es suficiente el tiempo para que ustedes puedan reconsiderar aquellos errores que aún siguen cometiendo y considerar la parte de la mejoría, que significa para mí siempre a partir de la semana número 3, que es esta, para que el despegue decisivo y definitivo sea en la semana número 4, con la entrega de un proyecto integrador. Eh, con todo esto, bueno, siempre es importante, como dije, revisar los errores que hemos cometido, las áreas de oportunidad que se han tenido para que se puedan resarcir y, bueno, considerar siempre una considerar siempre la forma de mejorar los trabajos de una manera continua y poder, bueno, como les dije, revisar y comprender aspectos generales como lo son la colocación de fuentes de referencia y la citación de citas y paráfrasis, la citación textual y el parafraseo, ¿no? Son dos aspectos aún pendientes que no se han solucionado del todo, me parece, y que pueden traerles problemas de cara a las siguientes 2 semanas. La última semana pues no hay tantas citas, pero esta semana hay un foro de integración que, bueno, yo creo que es bastante importante. Entonces, eh, ese foro es el que se va a desarrollar todos los días y el que van a ustedes poder revisar. En teoría, tendría que estar hoy, el día de hoy, con la participación número 2 del foro de integración, lo cual me recuerda que repito, a este punto deberían estar en la actividad número 2 y, bueno, para eso habría que considerar diversos aspectos, ¿no? La colocación de fuentes de referencia sin excepción alguna, la medida de los párrafos, etcétera. Me estoy deteniendo porque creo o considero que el foro de integración es urgente porque ya deberían estar participando, deberían tener la segunda de 5 de 5 participaciones o intervenciones, aportaciones también, me gusta más la palabra. Entonces debería ser la segunda el día de hoy y la tercera el día de mañana. Si se han atrasado un poquito, tampoco hay ningún problema en ese sentido, pero deberían ya considerar no hacerlo más porque van a tener repercusiones entre más días pasen. Mañana no hay problema tampoco, pero el jueves y en adelante colocar 2 o 3 por semana está penalizado, ¿no? Entonces considero que ahí, repito, hay un problema. Si ustedes no toman cartas en el asunto cuanto antes, porque el foro de integración es como hacer, ese sí no se puede ir dejando todo para el domingo, ¿no? Recuerden, por favor, también los invito a no dejar las actividades para el domingo porque siempre surgen imprevistos y no siempre puedo corregir extensiones, ¿no? Si ustedes dejan, entiendo que se puede ir internet, que se puede ir la luz, que algunas condiciones climáticas en algunos sectores del país son complicadas, las lluvias, etcétera, pero si dejo todo para las 11:30 de la noche, pues evidentemente no lo voy a poder terminar a tiempo si sucede algún imprevisto. En cambio, si planeo mi semana y lo empiezo antes, pues el domingo estaré tranquilo o tranquila para entregar mis actividades, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que quería comentarles. La agenda de nuestra sesión número 5 es plantear el objetivo, que ahorita lo voy a poner en la pantalla, las reglas de comunicación virtual, que serían, bueno, plantear algunos conocimientos previos que ustedes deberían tener, cómo son
citas textuales y paráfrasis. Voy a seguir haciendo mucho énfasis en eso. Las actividades integradoras número 5 y 6. El uso responsable de la información para evitar un plagio. También las actividades de reforzamiento que vamos a trabajar también. Y algunos videos sobre conceptos fundamentales que habrá, como el de experiencia estética. Vamos a ver un adelanto de la sesión número 6, que es el día de mañana, en la cual vamos a reiterar una participación del foro. Vamos a simular una participación del foro, que sería la de mañana miércoles. Esos son los aspectos generales que quería revisar con ustedes y que no pueden dejar pasar ninguno de esos. Las reglas de comunicación virtual son algunas de manera general las voy a comentar, que es saludar siempre antes de iniciar una conversación por medio de la mensajería de plataforma o bien de la voz, incluidos los foros de aprendizaje, los foros el foro aprendiendo, que se está siempre activado, y el foro de la semana número 3. También por correo electrónico es importante comenzar saludando, e incluso cuando lleguen a una sesión. Respetar las posturas de los miembros de la comunidad educativa en todos los espacios, aun cuando no se esté de acuerdo con ellos. Se trata de un respeto básico para conservar cierta reglamentación dentro de la escuela, dentro de esta sesión virtual. Escribir correctamente el nombre de la persona que te diriges, y si tienes alguna duda o pregunta, también se puede cuestionar sobre cómo se pronuncia, cómo se dice, cómo prefieren que le digan, etcétera, ¿no? También es importante hacer sentir cómodo al otro, y pues a veces sin intención podemos revisar, ¿no? Entonces, ser claro y cortés durante tus participaciones en todos los espacios de plataforma. Ahí consideramos muy, muy importante esto. Escribir de acuerdo con las normas ortográficas. Esto va de la mano con el ser claro y cortés, sobre todo la claridad. Escribir de acuerdo con normas ortográficas y gramaticales. Recuerda que la redacción puede cambiar la interpretación del mensaje. Esa interpretación del mensaje, pues, tiene que ver con el buen uso o el correcto uso de las comas, acentos, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí va la cuestión. Respetar la privacidad de la información que comparten los miembros de la comunidad educativa. Procurar ser breve y conciso. No es recomendable escribir párrafos demasiado extensos. La medida de los párrafos, recuerden que son 5 renglones, 5 a 8 renglones como máximo, tanto para las respuestas que se les dan, a menos que se indique claramente en la respuesta que es de 5 a 10 renglones o de 10 a 15 renglones. De lo contrario, tendrían que cubrir 5 renglones. Es lo mínimo, el mínimo párrafo, el párrafo mínimo académico que se les pide, la mínima medida que debería tener un párrafo para esto, ¿no? Entonces, por ahí no lo olviden, por favor, recuerden que es muy importante este aspecto. Procurar ser breve y conciso asegurarte de indicar con exactitud dónde obtuviste los comentarios, datos o cualquier otra información con los que complementes tu aportación. Llámese fuentes de referencia, llámese audios, llámese cualquier material que ustedes hayan utilizado. Es necesario que lo comenten y lo aclarifiquen. Por ejemplo, en la actividad integradora número 3 noté 2 errores muy frecuentes. El primero era que el primer error bastante frecuente era que pues ustedes colocaban un montón de fuentes de referencia, pero no me decían en qué momento usaban alguna, y yo no sabría si usaban alguna, ¿no? Solo copiaban y pegaban, y las frases que tenían comillas no se sabía de quiénes eran. Eso se considera contenido poco original, y en algunos casos penalicé con fuentes de referencia poco académicas, ¿no? Entonces tengan cuidado, porque todos esos detalles ya deberían empezar a cubrirlos, porque a medida que avancen los módulos van a ir teniendo más conflictos con eso. Entonces es mejor que se corrija desde ahora y que se pongan los límites suficientes para saber que ustedes no están citando lo que prometen. Es decir, si pongo 10 fuentes de referencia, es porque usé 10 fuentes de referencia y debo decir que usé 10 fuentes de referencia, ¿no? También uno de los problemas, de los mayores problemas, es que no colocaron citas textuales ni paráfrasis, y entonces confundía al lector, es decir, no indicaban claramente dónde estaban, y pues eso siempre complicó poder buscar los lineamientos generales, bueno, los textos en particular, ¿no? Ahora sí, recuerden, por favor, tanto para los que van a ver esta sesión como los que podrían incorporarse más adelante, tu participación es muy importante, ya sea por medio de la voz, que pueda sugerir lecturas o material y responder las preguntas hechas por mí. Ya saben, lo pueden también hacer una vez que vean el video, pueden enviarme sus participaciones, lo cual me daría mucho gusto, para considerar sus trabajos y entender mejor lo que ustedes quieren decir y cómo lo quieren decir.
considerar colocármelas o hacer preguntas sobre el video en la plataforma a través del mensajero, o bien, si no les acomoda, un correo electrónico sería suficiente para expresar algunas dudas. No se queden hasta el final porque el fin de semana puede ser más complicado, pero si no hay una planeación difícilmente podré contestarles un domingo en la tarde, ¿no? Difícil. Entonces, pues por ahí nada más les recomiendo que no lo dejen hasta el final. Nuestro objetivo de la sesión número 5 es comprender la relación entre literatura y sociedad. Es importante conocer la literatura en Internet, cómo funciona la literatura en Internet, familiarizarse con el concepto de experiencia estética. ¿A qué me refiero con el concepto de experiencia estética? Eh, Revisarlo, plantearlo, etcétera, ¿no? Homologarlo, etcétera, ¿no? Ahí es donde creo yo que es bastante importante. Repito, familiarizarse con el concepto de experiencia estética, muy importante. Y déjenme ver nada más. Estos son los conceptos que vamos a revisar. Vamos a hacer un pequeño recordatorio de las citas textuales o las paráfrasis. Les recuerdo la estructura básica de una cita textual. Tenemos en primer lugar las comillas, bueno, las palabras exactas de cómo están en un libro, en un artículo o incluso en una página de internet. Se puede en una obra literaria, como en el caso de algunas de las que ustedes colocaron en la semana anterior, en la actividad 3. Se coloca tal cual, se copia o se transcribe, me gusta más la palabra transcribir, copiar a veces oye muy feo. Se transcribe el texto como aparece en el libro o en el lugar, con las comas, si tiene errores se transcribe a veces con el error o se enmienda y se avisa que hay un error. Se colocan unas comillas ahí también, se colocan unas comillas. Lo de amarillo nada más se los destaqué yo, pero no es necesario que pongan el amarillo, pero sí es necesario que lo pongan las comillas. Y al final colocar una serie de paréntesis donde contengan, en este caso, como se trata de un libro físico, es importante que contenga el apellido del autor, el año en que transcurrió o se escribió esta obra y la palabra en línea que indicará, pues, como dice su nombre, como dice esos par de palabras, que el texto está en línea, ¿no? ¿Cuáles son básicamente las sugerencias para no olvidar ninguna en una cita textual? La primera tendría que ser colocar las comillas, la segunda no olvidar ningún detalle. Si hay una parte que no se transcribe y otra que sí, se colocan paréntesis o corchetes, mejor dicho, que son unos paréntesis cuadrados. Se colocan 3 puntos suspensivos, eso quiere decir que se cortó la cita textual. Y luego viene ahí el paréntesis también, no olvidar la estructura. Si no se coloca en línea, yo asumiré que está en un formato físico. A diferencia de esta, que es una paráfrasis, donde lo que se hace es comentar. De hecho, lo traté de hacerlo con el anterior. Este es un ejemplo de una cita textual y después ya me pasé a un ejemplo de paráfrasis. Las enfermedades son una base de la histeria. Está comentando lo que se dijo anteriormente y también hay varias formas de estructurar esto. Si da tiempo, nos podemos remitir hacia el manual de citación de Prepalínea SEP, que contiene otras formas de hacer paráfrasis. En particular para que sea más fluido el texto, para que sea un poquito más narrativo y fluya mejor. Pero bueno, este se parece un poco a la cita textual en el sentido de que no es el único tipo de paráfrasis, sin embargo es la que yo recomiendo más porque les permite como ir comenzando con esto de las fuentes de referencia y la citación y el aparato de notas, así se llama, ¿no? Entonces, recordamos para finalizar, esta es una cita textual que tiene determinadas características, las comillas, los paréntesis, la palabra en línea, el año y el apellido del autor, donde se trata de una copia fiel del libro que yo estoy revisando o del artículo donde obtuve la información. En cambio, esta es una paráfrasis, se trata de una paráfrasis, con lo cual nosotros tendremos una visión mucho más completa o mucho más lejana, perdón, mucho más completa y mucho más personalizada porque se trata de algo que nosotros haremos o de algo de que nosotros revisaremos, ¿no? Por lo tanto, considero necesario que ustedes lo pongan así.
E igual con el apellido del autor, con el año y con la palabra en línea, ¿no? Es por ahí, repito, es bastante importante. Ahora sí, vamos a plantear un texto en general. Les voy a dar unos 5 minutos para que ustedes puedan leer un texto y ahorita a continuación les voy a decir qué van a hacer con él. Tiempo. Bueno, a partir de esta lectura, lo que vamos a hacer es contestar estas preguntas. Voy a revisarlas, cada una de ustedes, y después ya vamos a pasar a otra cosa. Esta es con una especie de calentamiento que podemos revisar paso a paso para que ustedes puedan contestarlas y tener una idea. Esto es simplemente para iniciar en la lectura de comprensión, que pues no es más que el paso inicial que debieron haber cubierto desde la semana número uno. ¿Cuál es la situación inicial del texto? Situación inicial se refería un poquito al problema que está revisándose y cómo se desarrolla. Qué detalle extraño notan en Elena al entrar a su casa son para que ustedes puedan observar. Esto se cubre simplemente con detalles que ustedes debieron haber revisado en la lectura que dejé y que poco a poco pueden ir saltando a la vista, ¿no? Sobre todo con las preguntas que se hacen. ¿Cómo reacciona Elena al encontrar la nota?
también es importante que continúen con ese detalle porque son situaciones narrativas, es decir, van de un lado a otro. ¿Qué dice la nota que encuentra Elena? ¿Cómo cambia el estado emocional de Elena a lo largo del texto? Ahí sí tienen que hacer, es una pregunta un poco más general porque no se centra solo en un detalle, se centra en una relación completa que hay desde el inicio hasta el final. ¿Qué crees que puede significar la nota? Ese sí también es un detalle, entonces ahí tenemos diferentes tipos de preguntas, la pregunta 2, 3 y 5, 2, 3, 4 y 6, perdón, son preguntas que se refieren más a detalles, se llaman de nivel literal. La pregunta 1 y la pregunta 5 tienen que ver con una revisión de todo el texto. Entonces son diferentes tipos que se espera que ustedes desarrollen diferentes habilidades. La 5 es para resumir un texto. La 1 es para ustedes detalle, si bien revisan un detalle, no está dicho de manera textual o literal y entonces eso hace que sea un poco más interesante el texto, ¿no? Ahora sí, vamos a revisar los temas de la semana. El primero es experiencia estética, llamado experiencia estética. El segundo es el llamado literatura y sociedad. Los voy a revisar entre hoy y mañana. Y el tercero se llama literatura en Internet, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con literatura en Internet? Eh, Ustedes deberían eh, revisar no solo literatura en internet, no me estoy refiriendo precisamente a un PDF o como lo que hacemos nosotros o que encuentran en la plataforma, no necesariamente literatura en internet, se refiere más bien a documentos en internet, es diferente. La literatura en internet se refiere específicamente a un texto que se ha hecho para internet. Todos los textos que nosotros vimos, que hemos visto hasta ahora, no están hechos para internet, sino que se han adaptado a internet, se han puesto ahí, pero no están hechos para internet porque simplemente porque en la mayoría de los casos no existía el internet cuando se crearon. Entonces hay una intención de que sea un texto escrito o en todo caso un texto oral o dicho, pero no hay una intención de que sea específicamente internet con lo que implica interactuar, fotografías, video, audiovisuales, etcétera. No hay una intención sobre ese, que eso es lo que vamos a revisar esta semana. Entonces, eso es lo que me gustaría que revisáramos, sobre todo el tema 1, que es experiencia estética, y el tema 3, que es literatura en internet. Esos dos temas son los más importantes y abren y cierran el módulo, de tal manera que ustedes puedan identificar las actividades entre esos dos casos, ¿no? Ahí sí, la actividad integradora número 5, nada más les voy a pedir que antes de empezar, perdón, vamos a revisar el que se llama experiencia estética, eh, repito, que se llama experiencia estética y es bastante importante que ustedes, perdón, que ustedes lo puedan revisar y que puedan actuar en consecuencia. Este es un ejemplo del módulo de la primera parte, ¿no? Y de la forma en que ustedes pueden ir avanzando en este es el foro de experiencias estéticas. Yo aquí puse mi primera participación. Todas deben elaborar entre 5 y 8 renglones, fuentes de referencia, acentuación y escritura, respetar reglas en etiqueta. Y primero también les puse un ejemplo que les puede ayudar, un video que les puede dar en este foro. Entonces son las recomendaciones generales para el foro, que desde la semana pasada les hablé, ¿no? Y ahora pues, revisten mayor importancia en este caso. Vamos a ver una de las... espérenme, vamos a revisar un video que es el con el que vamos a abrir este módulo, que sería experiencia estética. Ahí donde están. Aquí está. ¿Por qué es tan importante este concepto? Porque se los van a seguir pidiendo. Es un texto complejo, sin embargo, creo que ustedes ya tienen la madurez y ya han hecho las suficientes lecturas para revisarlo. Ahí me van a decir que es una experiencia estética y que tiene que ver con la literatura. Ustedes ya han cubierto experiencia estética, sin embargo, creo que es importante que lo sigan haciendo. Va el video. La experiencia estética es un fenómeno subjetivo que sucede en el interior del hombre. No es visto por la inteligencia, sino por su conciencia en interioridad. Para tener una experiencia estética no es necesario pensar, sino sentir y ser consciente de ello. La vivencia es intencional. Implica un nexo consciente dirigido hacia algo, una realidad distinta al hombre. Para que el hombre tenga una experiencia estética debe de estar consciente del objeto. Debe de hacer una lectura comprensiva de esos.
La vivencia estética está motivada por un valor que se encuentra fuera del hombre. Esta es subjetiva, aunque pretende ser objetiva. Para captar su riqueza hay que tener en cuenta más que al hombre, la realidad objetiva que le suscita. Una vivencia estética contiene siempre la experiencia de un tono infinito, y su significado es infinito precisamente porque no integra con otras cosas en la unidad de un proceso abierto de experiencia, sino que representa inmediatamente el todo. La experiencia estética pertenece a la dimensión afectiva, no es volitiva ni cognitiva, no es querer o no querer, o dudar o estar cierto. Su esencia pertenece al mundo de los sentimientos. Es sentir interiormente la presencia de los objetos. La experiencia estética no es propiamente una respuesta. En esta, los objetos son los que hablan, se despliegan dentro de la afectividad humana con su sentido y valor propio. La experiencia estética es la suma del objeto que muestra su calidad, da su mensaje, y el hombre que siente la presencia de ésta en su interior. La vivencia es receptiva, es acoger al objeto en el interior de la conciencia. El hombre no es pasivo, es receptivo. Esto implica en el hombre una puesta en marcha de la capacidad de ponerse en relación con los objetos, de acompañar interiormente su presencia. Si bien la experiencia estética es receptiva, esta no se identifica con cualquier conmoción. La experiencia estética se distingue de cualquier dolencia. La dolencia es la experiencia del ser humano que tiene un índole negativo. Dolor, aflicción, a esto se le llama disvalor. La experiencia estética siempre es de sentido positivo. El hombre es tocado hasta lo más profundo por una cosa en específico. El hombre reacciona a estas cosas, pero nunca experimenta dolor o aflicción, porque las cosas que suscitan esta reacción siempre tienen un valor positivo. Son bellas, sublimes, elegantes, delicadas, etc. Todo esto lleva al hombre al asombro, una fase emotiva y estimulante que eleva a una ruptura con la cotidianidad. Ante el asombro del hombre se lleva a cabo una contemplación más profunda. Este se identifica con el objeto que lo absorbe y el yo se ve transportado a otro mundo. Todo pensamiento tiene como presupuesto la experiencia. Esta le da al hombre un conjunto de posibilidades a elegir. La belleza desde un punto de vista filosófico es un cosmos, un orden armónico, causado por un principio. Se descubre dicho orden y los filósofos teorizan sobre él. Hablamos principalmente de dos filósofos, Aristóteles y Platón. Para Platón, el arte puede tanto llevar a la verdad y a la belleza, como desconcertar y engañar, y según Platón, la belleza es captada solamente por los filósofos. Para Platón, el arte no puede ofrecer otra cosa que una simple reproducción de lo que ya es de por sí un derivado. Representa algo que no es verdadero. Para él, el arte no sirve para educar a la gente ni para hacerlo mejor. La educación no puede ser confiada a los poetas, solo a los filósofos. Según Platón, lo bello es difícil. Esto tiene que ver con la vinculación que tiene con la verdad. El esplendor de la belleza aparece ligado a la matemática y a la verdad, porque el bien contiene en sí belleza. Aristóteles. Aristóteles busca entender el obrar del hombre a través del arte y la poesía. En el mundo del arte detectó dos elementos característicos: la imitación, mímesis, la purificación del ánimo, catarsis. Para Aristóteles, el arte es imitación, es un hacer imitativo tendiente a producir arte. La tendencia a la imitación se justifica por dos motivos: su utilidad cognoscitiva y el placer que procura. A través de esta, el hombre genera sus primeros conocimientos. Esta no queda en una mera imitación tosca, sino que tiene armonía y ritmo. La catarsis es el efecto purificador que el arte despierta en el espectador. A diferencia de Platón, para Aristóteles, el efecto de la tragedia es positivo y no lleva a un engaño, sino que purifica el ánimo, viéndose reflejado en la acción. La belleza, según Aristóteles, es el primer principio, el acto puro. A este primer principio se le concede la mayor belleza, bien y verdad. La belleza propia está ligada a la verdad, porque transmite contenidos universales y ayuda a comprender y orientar nuestra vida. Bueno, como vemos, es un texto, es una actividad compleja
que implica atención y relación con el objeto. En este caso sería un objeto literario. Con base en esta definición vamos a poder acrecentar algunos materiales, más bien profundizar en algunos materiales. Esto es al que me refiero en particular primero, donde ustedes deben contestar algunas cosas, algunas preguntas de mayor o menor dificultad sobre la obra de teatro que se llama Las Nubes. Es una obra antigua que pretende, bueno, no pretende, que es una comedia en la cual hay una serie de equívocos o confusiones que llevan al protagonista normalmente a moverse hacia el ridículo, y eso hace que, o eso provoca risa. Ustedes deben detectar algunas de las cosas que se detecten a partir de esto, de la risa o del humor, y pueden desentrañar cómo eso va a ser importante para su aprendizaje. Es decir, si ustedes pueden aprender a través del humor o no es necesario que lo hagan, en cuyo caso también podría ser considerado un ejemplo de, repito, cómo se está desarrollando una cosa, cómo se está desarrollando otra, cuáles son los cambios que se han visto y si esos cambios tienen que ver, repito, con el humor o no se pueden considerar humorísticos, ¿no? Después de eso hay que contestar el documento que voy a enunciar a continuación y a descargar para todos ustedes. El texto, la actividad se llama Literatura actual y situaciones actuales. Literatura clásica, perdón, y situaciones actuales. Eh, la cual tiene un formato, ese mismo formato se los voy a compartir en un momento. Ya se está descargando y en cuanto se descargue se los voy a mostrar. Deben tener cuidado o recordar que el formato siempre se contesta de la misma manera que anteriormente llamé la atención, es decir, se contesta se contesta a partir de 5 renglones, salvo en los casos como aquí dice 10 a 15 líneas. En todos los demás casos donde no hay una medida o tienen que contestarlo con 5 renglones al menos. Si lo van hacia arriba, es decir, si hacen más, está bien. Y si hacen menos, pues pueden ser penalizados porque el mínimo para contestar en prepa en línea CEP, para emitir una opinión, hacer una investigación, es suficiente. Entonces, colocar un renglón o dos no es suficiente. Deben primero revisar este material. Es una obligación revisar el material nuevo de Prepa en Línea CEP y este texto lo es, ¿no? Entonces, por ahí no lo olviden. Entonces, como les dije, tienen que leer de las páginas 1 a 22 de Las Nubes, que es un texto de Aristófanes. Me tienen que decir en primer lugar cuál es el argumento, cuáles son los personajes. Eso, si ustedes no saben cuál es el argumento y cuáles son los personajes, les sugiero que remitan a la actividad integradora número 1 y que eso repito, la actividad integradora 1 es la que ustedes podrían revisar, generar y demás, y eso me va a permitir, o creo que yo que me va a permitir, conocer más bien si ustedes dominan los conceptos que están en el material que se llama Fondo y Forma de la semana 1, como argumento, personajes, situaciones, características de los personajes. Todo eso está explicado en la actividad 1. También pueden verlo en los videos de hace 2 semanas, que es el 1 y el 2 de estas mismas sesiones. Hice un adelanto, en particular creo que es el 2, y también la semana pasada toqué el tema porque es un tema muy importante, creo que es el tema más importante, la forma en que ustedes pueden analizar el fondo y forma de una situación comunicativa y el fondo y forma de un texto literario. Entonces, como nuestro módulo está dedicado a los textos literarios, pues no van a dejar de aparecer algunos y no van a dejar de pedirles el análisis de cada uno, ¿no? Entonces, vean, características de la personalidad. Es importante que por ejemplo, cuando dicen quiénes son los personajes, me van a decir, bueno, ¿y cómo completo eso en 5 renglones? Me tienen que decir como 3 personajes al menos y cuál es su función en la historia. Si no me dicen eso, no habrán revisado fondo y forma en la semana 1. En el inciso C dice cuáles son las características de la personalidad de los personajes. Me tienen que decir esos mismos 3 personajes que pusieron en el inciso B, me los tienen que multiplicar en el inciso C para decirme qué distingue sus características. No confundir características con aquello perdón, no confundir características con
con la personalidad. Son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la función? Pues ayudar a los demás, ser un puente entre un personaje y el otro, ser el enemigo, etcétera. Y eso no quiere decir que sea su misma personalidad. Puede tener una personalidad amistosa y no ser buen personaje, ¿no? En el sentido de buenos o malos. ¿Qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia? Aquí sí tienen que reflexionar más allá de la lectura de la obra. Tienen que decirme en particular si ustedes consideran que hay algo divertido y pues cómo se explica esa diversión. En la siguiente, que es el inciso E, qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad. También implica de ustedes una crítica y una reflexión de cómo digamos, esas problemáticas que están encontrando todavía en la obra de teatro siguen presentándose todos los días. Aquí hay sugerencias, no tienen que hacerlo, revisar la estructura de tu cuento, cómo sería Strepsiades, Sócrates, qué se criticaría, mantener las características de la personalidad y grabar un audio. En el audio tienen que escribir, no, perdón, tienen que completarlo, no tienen que leerlo, lo tienen que comentar o contar. Es importante que solo hagan eso, ¿no? Repito, no tienen que contarlo, solo tienen que comentarlo. No tienen que leerlo, solo tienen que comentarlo. Con base en su comentario, pues ya pueden ir armando otros aspectos generales que les van a ayudar muchísimo, ¿no? Tienen que pegar la nube, no olviden colocar la nube, pegar la nube aquí. Si no colocan el audio, pues van a bajar muchísimos puntos porque también estamos midiendo la habilidad de expresión oral y eso va a ser relevantísimo e importante a la hora de revisarlo, ¿no? Escribe tu cuento en el siguiente espacio con la estructura adecuada y mejóralo en comparación a como lo hiciste de forma oral. Ahí, pues repito, ahí es muy, muy importante o vital, creo yo, que lo revisen, que puedan actuar, que puedan revisarlo y puedan, pues, más bien planear como los diversos espacios y los diversos conocimientos que hay ahí, ¿no? Tiene que haber una diferencia entre lo que están grabando y lo que están escribiendo. Entonces ahí no veo o sea, tienen que ser muy puntuales con eso. Una forma es contarle una cosa a alguien y otra cosa es pues ya hacerlo, ¿no? Son dos cosas diferentes y que tienen que ser muy claras. La tercera y última parte dice qué tan difícil fue usar la historia en un contexto actual. Recuerden utilizar 5 renglones por lo menos. Hay una reflexión y una respuesta, es decir, hay una parte más crítica donde ustedes pueden expresarse, siempre y cuando recuerden que tienen que seguir existiendo la idea de una habilidad, la idea de una investigación, perdón. Y aquí hay una reflexión también donde dice, podemos aprender mientras reímos o nos divertimos. Eso tiene que ver con las primeras preguntas, con la identificación de situaciones graciosas en la historia. También 5 renglones como mínimo, por favor. Y la parte final, las diferencias entre contar tu cuento en audio y escribirlo. Esas diferencias deben estar visibles, es decir, si yo en el cuento que es escrito solo leo lo que pusiste, solo escucho lo que hiciste en el audio, pues estas preguntas no estarán bien respondidas porque no se seguirá la información. Recuerden que yo tengo que dejar una clarísima diferencia entre cómo lo hice con audio, cómo lo conté así como de manera más informal y cómo lo escribí como un texto literario. Aquí tienen que colocar las fuentes de referencias, es indispensable. ¿Y cuáles son las fuentes de referencia? Por lo menos las nubes y tal vez fondo y forma, o bien la reseña de las nubes donde habla de toda la historia. No tienen que poner de toda la historia. Si ustedes hacen un resumen de toda la obra, querrá decir que no es la obra, que no leyeron nada más lo que se les está pidiendo. La trama, cuando dice el argumento, solamente es de la página 1 a 22, ¿sí? No es de todo. Si ustedes me lo ponen de todo, pues será una clara señal de que no leyeron y eso está penalizado. Entonces, mucho ojo con eso, es un buen tip para que ustedes no caigan en esos errores. Por favor, si tienen dudas o preguntas, háganmelas a través de la plataforma o bien a través del mensajero de la plataforma o bien a través de el correo electrónico, ¿no? Entonces, también vamos a, no olviden como parte final, aquí está, como recordatorio de la actividad integral número 5, debes leer la reseña primero para saber de qué trató toda la obra, pero no te están pidiendo los personajes de esa parte, están pidiendo solo de la página 1 a 22, entonces mucho cuidado y mucho ojo con eso, ¿no? Debes leer las páginas 1 a 22, eso no es toda la obra, solo es una parte, y después debes contestar el documento que acabo de revisar, ¿no?
Para ir cerrando y finalizando, me van a indicar todas las participaciones deben desarrollarse en un párrafo de 5 renglones. Ese es de 5, al menos de 5 renglones. Deben colocar una participación al día, seguir las reglas de la etiqueta, cuidar la ortografía y la claridad en la redacción de lo que hablamos. Incluso la semana pasada colocamos consejos para la redacción. Entonces síganlos, por favor. Fue la sesión 3 o la 4, no me acuerdo bien. Las fuentes de referencia son obligatorias. ¿Por qué? Porque si tú utilizaste, leíste y revisaste cosas para tu actividad, entonces es necesario y natural que las puedas reflejar en una fuente de referencia. Si no, me indicará que no existe fuente de referencia. Lo digo con todo respeto, no se trata de opinar, su opinión es importante, pero no es lo único. La opinión debe estar sustentada y respaldada por fuentes de referencia, una investigación, un ensayo. Un ensayo me refiero a una práctica de lo que voy a escribir y a un filtro en el cual se corrijan errores ortográficos y de redacción. Todos esos ya los hemos revisado las semanas anteriores, entonces yo esperaría que esto fuera una reiteración de cómo están haciendo bien las cosas, porque esto ya voy a ser más exigente con el foro. No es el foro aprendiendo, donde ustedes pueden expresar libremente, no es obligatoria la participación, aquí sí, porque es como una actividad normal que se evalúa a partir de su secuencia de actividades. Si ustedes hacen todo el domingo, pues no hay una secuencia numérica que indique que ustedes han comprendido el tema y que lo van desarrollando e investigando cada vez más. Si lo hacen todo en un día, en lugar de hacerlo horizontal, lo hacen todo vertical, pues no indicará, digamos, que ustedes han seguido el proceso. Y colocar, por ejemplo, citas textuales o paráfrasis son muy importantes y, pues repito, van a permitir que ustedes revisen los ejemplos, ¿no? Entonces, por favor, nada más les aclaro esto. Eh, los temas de la semana, como les dije, son los consejos para redactar un texto literario. Esto ya lo habíamos visto. Repito, ya lo habíamos visto y me interesa mucho que no quede en el tintero, ¿no? Entonces, nada más recuerden, yo no lo voy a poner de nuevo, sin embargo, creo que es importante que ustedes lo puedan revisar. Vamos nada más para revisar esta parte de la parte final de Textos y Visiones del Mundo, semana número 3. Es una partecita del arte en la era digital para identificarnos un poquito a qué me refiero con el arte en la era digital. Lo voy a poner en unos minutos nada más. Es un video largo, entonces no lo voy a poner todo, solo es una primera introducción. Este les puede servir para su foro de integración porque ustedes tienen que evaluar en la primera instancia. Creo que es más importante que revise el foro. Mañana lo haré con un poco más de profundidad, pero por ahora tu primera aportación, segunda aportación, tercera, cuarta y quinta deben participar 5 veces, una al día. Hoy iría la segunda y mañana sería la tercera. Si ustedes no han participado ninguna vez, se va a ir recorriendo y el domingo es el último día, pero si lo hacen a partir del jueves, pues será muy difícil que obtengan la calificación completa y que no se penalicen si ustedes no siguen los lineamientos e instrucciones que acabo de dar adicionales a lo que están viendo en pantalla. El objetivo es que ustedes me digan si hay experiencias estéticas, ya sabemos qué es, ya les puse un video, y a partir de formas emergentes de literatura. ¿Qué es una forma emergente de literatura? Simplemente son páginas de internet o proyectos digitales que no son cercanos a lo que estamos acostumbrados. Entonces, en el caso de la actividad, la segunda participación, que es la de hoy, les piden evaluar si estos dos textos literarios son literatura. Perdón, si estas dos páginas de internet son literatura. Ustedes me van a decir si eso se puede considerar literatura y lo voy a revisar de manera general con ustedes, ¿no? Aquí viene, o sea, por ejemplo, Mariposas Libro, puedo seguir compartiendo esto, por ejemplo. Entonces es lo que ustedes normalmente verían, ¿sí? Y si por ingreso tiene sonidos, por ejemplo. En algunos casos tiene sonidos, tiene letras, tiene imágenes, va cambiando, ¿no? Entonces, creo yo que por ahí es la parte bastante importante de lo que ustedes más o menos van revisando. Aquí regresamos al texto original y vamos a ir pasando, vamos a ir pasando otros casos, ¿no? Vienen en bilingüe, vienen en una parte bilingüe, otra no. Entonces, aquí está, por ejemplo. Es otro ejemplo de una relación con objetos que podrían no parecer siempre literarios. Se ingresa, tiene multimedia, como les dije. Entonces, es algo a lo cual no estamos muy acostumbrados.
pero que nosotros tendríamos que evaluar si eso es literatura o no. Ya tenemos 2 semanas de estudios para saber qué es literatura y qué no lo es, entonces creo que ya podemos evaluar o criticar si esto se considera literatura y por qué se considera literatura, ¿no? Vean, es interactivo, se puede ir moviendo, entonces vean, es complejo y pueden pasar un rato, digamos, entretenido sabiendo esto, ¿no? Y ese es un caso. El segundo caso es uno llamado Bestiario Marino, que es la otra página que ustedes deberían evaluar y que contiene una relación directa con el mar. ¿Sí? Por ejemplo, tiene audio, tiene texto, tiene guión. Acostumbrados a los Ven, aquí daguerrotipos está. que calcan los milenios en las losas y lajas del mar, los Está un paleontólogos poco más no cercano a la estuvieron listos para la poesía, aparición está un del poco más cercano a celacanto. textos cortos, a un Después, cuento. Le puedo seguir pasando, tiene sonidos. Ven aquí, voy pasando otra vez. Tiene diversas, digamos, propuestas que ustedes les van a remitir muchas cosas, ¿no? Este es otro ejemplo. gusano de mar. Casi Lo voy a bajar un inmortal, momento. nunca deja de crecer. El fin de sus días llega por la agresión o la catástrofe. Gusano cinta lo llaman en Medio Oriente. Es una paradoja viva. Prolonga su faz hacia el futuro en actitud de finalista de fotografía. Hacia atrás, carga su pasado a cuestas. Se trata de la proyección de un yo y también de una retaguardia que se impulsa. Todos los que ha sido están juntos para impelerlo a la vez. Sin embargo, el gusano se experimenta a sí mismo como una potencia final. No es consciente de la cauda total de sus años. En ningún espejo puede formarse una idea veraz de su horario y volumen. ¿Qué nos enseña esta soga animal? Cómo prolongarse en capas de tiempo, sobre su conciencia atrofiada que despierta cuando la muerte cierra la vida en un único círculo posible. Los yos alineados del gusano coinciden mientras mira hacia atrás y contempla atónito su historia. Si bien se ha dado por hecho que recuerda lo ocurrido y especula sobre el porvenir, también se discute que el sentido temporal acontecería de manera inversa en su memoria. Recordaría el futuro y olvidaría el presente a cada momento. El gusano se adelantaría a una experiencia que todo lo existente vivirá. Tan pronto como el universo deje de expandirse, empezará a encogerse. Los vectores totales del cosmos se invertirán. El tiempo se repetirá en sentido contrario antes que nosotros, nuestros hijos, llegarán al mundo. Como Benjamin Button, moriremos inmaculados y sin recuerdos. El humo se precipitará sobre el cigarro, el polluelo se empaderará en su huevo y el gusano de mar volverá a su nacimiento como... Ese es otro ejemplo, ¿no? Con esos ejemplos quería cerrar y ustedes deben evaluar, como lo dice en si esto es literatura y no, sí o no y por qué. La tercera y cuarta y quinta colaboración tienen que relacionar los contenidos con el video que acabamos de revisar, que es experiencia estética. Como podrán ver, al menos estás revisando 2 de las 5 participaciones tienen que ver con ese concepto. Entonces no lo olvides y no lo dejes, si consideras necesario volver a ver el video, porque no es sencillo, lo puedes hacer y con base en eso, pues ya irás más o menos identificante con el sistema, ¿no? La cuarta y última participación tienen que aportar cuarta, perdón, y penúltima participación tienen que aportar algunos de sus compañeros, en particular ser empático, respetar las reglas de la etiqueta y también sugerirle cosas. La sugerencia de cosas es indispensable para que yo me pueda dar cuenta que ustedes leyeron o hicieron algo. De lo contrario, va a ser mucho más difícil, ¿no? Entonces, esos son básicamente los lineamientos que deben ir cubriendo en el foro. Mañana los voy a repetir, pero es importante que los tuvieran hoy para que los vean y para que puedan participar en consecuencia, ¿no? Y que no se quede hasta mañana y que ustedes no sepan qué es lo que tienen que hacer o que tuvieron que empezar a hacer desde el día de ayer, ¿vale? Pues muchas gracias por su visualización más tarde en YouTube de esta sesión número 5
Textos y Visiones del Mundo, martes 9 de junio 2026. Muchas gracias a todos y espero ver sus dudas como han sucedido las 2 semanas previas. Que estén muy bien y nos vemos mañana.